les agradezco la invitación y esta posibilidad que tenemos de charlar sobre este tema. Como bien decían los compañeros, hace mucho tiempo atrás, finales de los 90, en una o dos oportunidades dictamos un seminario de ámbito de los seminarios del último tramo de la carrera sobre esta temática de historia de las ideas en psiquiatría legal y criminología. En aquel momento tenía que ver con el enfoque que comenzábamos a darle a la asignatura Modelos de Psicopatología, porque nosotros empezamos el dictado de esa materia en el 97, y durante bastante tiempo lo sosteníamos como una historia de las ideas, ¿sí? ¿Qué tiene esto de particular? Digamos, la posibilidad de, basándonos sobre todo en estudios que habían hecho historiadores o filósofos, de ver cómo un discurso va cobrando entidad, ¿no? Qué hechos, qué circunstancias hacen que de pronto una disciplina empiece a producir discurso en torno a un fenómeno, en este caso la delincuencia, y cómo con el correr del tiempo esas ideas, que en principio tuvieron una razón de ser muy precisas, se van instalando, digamos, en el discurso común, ¿no? A partir de allí. Bueno, mi intención para esta charla era recorrer un poco algunas de esas cuestiones, ¿no? Algunas de esas cuestiones que dieron origen a estas dos disciplinas que son la psiquiatría legal y la criminología. Si de alguna manera tratamos de situarnos en un contexto histórico muy amplio, podríamos decir que hasta cierto momento de la historia de la humanidad, por lo menos en la historia de Occidente, existía una práctica que tenía que ver con el marcado del cuerpo, ¿no? Marcar en el cuerpo alguna clase de signo que hiciera evidente que esa persona había cometido un delito. Es decir que en los comienzos de la organización humana siempre existió la idea de que aquel que de alguna manera rompía, digamos, la armonía social debía ser distinguido de alguna forma, ¿no? Habrán escuchado hablar, por ejemplo, de la lógica de la ley del talión, pero más allá de que suene como algo muy antiguo, digamos que hasta bien entrado el siglo XVI, XVII, se seguían sosteniendo prácticas que implicaban el marcado del cuerpo, o bien la ablación de algún órgano que de alguna manera, más concreta o menos concreta, estaba relacionado con el delito cometido, ¿no? Concretamente, y esto se puede verificar en muchos textos, la práctica de cortar la mano al ladrón, o de quemarle primero el labio, después la lengua, y se insistía toda la boca al blasfemo, son prácticas que hasta pasada la Edad Media se seguían sosteniendo. Cuando estas prácticas comienzan a desaparecer, aparece entonces la gran pregunta, podríamos decir, acerca de cómo identificar al criminal. Disculpen el tono que utilizo, pero de alguna manera tiene que ver con la manera en que estas ideas fueron planteadas, ¿no? Por supuesto que inmediatamente a esto empieza a aparecer la perspectiva de poder anticipar el hecho criminal, ¿sí? Es decir, en lugar de hacer una marca sobre aquel que había cometido un delito, poder encontrar características que determinaran que alguien podría cometer un delito. Es una categoría, la de individuo peligroso, que sobre todo Michel Foucault ha estudiado bastante en profundidad. Ustedes saben que durante unos cuantos años él dedicó su investigación a las problemáticas que, en términos del propio Foucault, ubicó dentro de la dimensión del vigilar y el castigar, ¿no? Cómo las sociedades occidentales, básicamente, fueron organizando discursos y prácticas para establecer medidas de vigilancia sobre los ciudadanos y establecer, ya digo, medidas de marca que de alguna manera pudieran permitir distinguir esta categoría de individuo peligroso.
Antes de meterme estrictamente con el texto de Foucault, quería dar una pequeña vuelta por lo que fueron los inicios de la criminología, porque con Foucault nos vamos a meter más de lleno en esta otra disciplina que es la psiquiatría legal, que si bien comparten fronteras, bueno, creo que las podemos distinguir en este punto, ¿no? Permítanme que abra el agua y tome un poco y ya sigo. Han cursado ya alguna vez conmigo, me conocen los vicios, entonces me traen agua, está bien, gracias. Por ejemplo, a finales del 1700 aparece un médico escocés de apellido Gall que instituye una disciplina que él llamó frenología. Frenos o frenos es uno de los sustantivos tomados del idioma griego para denominar la mente, ¿no? Por ejemplo, la palabra esquizofrenia viene de ahí, de esa raíz. Entonces, la frenología se ofrece como un estudio de la mente, aparentemente, ¿no? Sería como un antecedente de la psicología. Pero en realidad no le interesaba estudiar la mente en general, sino que él sostenía una teoría de correlación entre el formato del cráneo y la posibilidad que ese formato le daba a las distintas partes del cerebro de desarrollarse o no. A partir de ahí se construye una teoría. Entendamos que en esa época habría que plantearla como una teoría exclusivamente especulativa, no había muchos estudios sobre el cerebro y las localizaciones cerebrales. Entonces se le daba casi mitológicamente cierto carácter a las distintas zonas del cerebro y por lo tanto la conformación del cráneo, en la medida que ya digo, posibilitaba que esas zonas se desarrollaran más o se desarrollaran menos, de alguna manera podían determinar cierto tipo de estructura del carácter, digamos así. Para ver cómo estas ideas han penetrado en el discurso nuestro, yo no sé si se sigue usando ahora, pero cuando yo era chico todavía se decía de alguien poco inteligente que tenía 2 dedos de frente, ¿no? No sé si se sigue usando esa alocución, pero 2 dedos de frente refería a la frenología, ¿no? O sea que tenía una frente muy estrecha, la inteligencia estaba acá, cuanto más frente alguien tenía, más inteligente era, cuanto la frente más estrecha era. Gran problema para los gallegos inmigrantes, ¿no? Que en general tenían cejas muy altas y pelo muy tupido, entonces tenían poca frente, lo cual ya directamente los colocaba del lado de los poco inteligentes. Siguiendo con los gallegos, ya que esto toca una parte de mi familia, mi abuelo, inmigrante gallego que llegó a la Argentina a principios del siglo XX, en su primera libreta de enrolamiento, digamos el primer documento que le hicieron aquí en el país, las primeras páginas eran una ficha antropométrica, ¿no? Esto, entre otras cosas, marcaba los caracteres evidentes del rostro para luego, si había que hacer una identificación, digamos, poder contar con eso, pero también las medidas del cráneo, ¿no? Extrañamente. Así que todavía en el 1900 estas ideas de Gall estaban muy firmes. El paso siguiente y más firme lo dan 2 italianos, ¿no? Uno que seguramente han oído nombrar, que es Lombroso, a quien en general se lo ubica como el que dio origen a la criminología, ¿no? Lombroso vivió entre 1830 y 1909 y sus trabajos los siguió un discípulo de él llamado Garófalo, que vivió hasta el año 34. Y desarrollaron lo que se conoce como la teoría del criminal nato. ¿Sí? Estamos a finales del siglo XIX. Había todo un intento por parte de la psiquiatría en general de poder delimitar los cuadros clínicos como cuadros de definición completa, digamos así, ¿no? Es decir, poder determinar, por ejemplo, todos los caracteres que reúne o que podría llegar a reunir un caso de histeria, lo llevó a... ¿no? Se me fue el nombre ahora. Bueno, a un neurólogo francés, de quien ya me va el nombre, a estudiar cientos de casos de pacientes histéricos para determinar todas las características posibles y hacer una descripción de lo que sería algo así como la o el gran histérico.
Charcot era el señor, me había ido el nombre. Bueno, en ese sentido, Lombroso hace lo mismo, ¿no? Se pone a estudiar características físicas de algo así como 1500 delincuentes que estaban detenidos en distintas cárceles de Italia, y desde ahí constituye, digamos, lo que sería la estampa del criminal nato. Esta estampa supone una figura con ciertas características que lo llevan a él a sostener una teoría, dicen algunos que un poco apoyada en Darwin, que sostenía que justamente el criminal nato era aquel individuo de la raza humana que había evolucionado poco, ¿sí? Y que entonces estaba en un estamento intermedio entre lo que podríamos llamar los grandes monos y el ser humano. Por lo tanto, habría ciertas características físicas que serían evidentes, ¿no? Por ejemplo, el mayor largo de los brazos, las piernas curvas, una altura que no sobrepasara el 1,70 m, es decir, una serie de características que ya determinaban entonces quién podía ser un criminal, ¿no? Júntenle a esto la idea de que había cambiado en mucho la forma de organizarse la población, ¿no? El trabajo rural había descendido mucho, había migraciones internas importantes en todos los países europeos, del campo a las ciudades. Las ciudades empiezan a desarrollar un núcleo urbano con una periferia, ¿no? Donde están las fábricas, donde están los mataderos, donde está la gente que viene del campo a conseguir algún tipo de trabajo. Y esa tensión social que se crea entre las clases más altas, que vivían en general en el centro de las ciudades, y las clases que se empiezan a instalar en las periferias, crea un principio de desconfianza que de alguna manera lleva, ¿no?, casi a un reclamo social a la ciencia de que encontrara formas de determinar la peligrosidad de esos individuos que estaban conviviendo con el resto en las ciudades, ¿no? Quiero decir que la criminología nace como un problema de las grandes ciudades, ¿sí? Y uno podría decir que hasta que no se dio la existencia de grandes ciudades, este tipo de discursos no aparecen. Pero una vez que se empiezan a organizar las grandes ciudades, me refiero a Londres, París, por ejemplo, es curioso, hace poco lo encontré en un libro de Walter Benjamin. Él cita un texto de Engels, que escribió el Manifiesto Comunista con Marx, un texto que escribió en su juventud, allá por 1840, hablando de las condiciones de vida en Londres y de la pérdida de rasgos de humanidad, digamos, ¿no? Justamente por lo que las grandes urbes empiezan a crear en los seres humanos. Entonces tenemos toda esa tensión social e ideológica, ¿no? Por un lado, la tensión que instalan las clases altas acerca de lo que sería la invasión de las clases bajas a sus espacios urbanos. Luego, ciertos discursos al revés, ¿no?, más nostálgicos, que empiezan a plantear que el movimiento desde el campo a la ciudad hace que el ser humano pierda cierta relación con la naturaleza que le era connatural, digamos, ¿no? Como que la vida en las grandes ciudades nos aliena, nos aleja de lo que sería nuestra relación más natural con los medios menos urbanos, ¿no? Ideas que, por otro lado, por ejemplo, uno puede encontrar en textos de antropólogos contemporáneos, ¿no?, que también plantean que, comparando lo que es la vida de las grandes ciudades con la vida de aquellas comunidades que todavía logran vivir en un estado de relación con la naturaleza que permite el medio rural, digamos, una serie de cosas que el ser humano, por ser urbano, pierde. Bueno, digamos que la criminología se asienta en ese contexto. Si queremos compararla con los datos actuales de la disciplina, encontramos que, por un lado, a principios del siglo XX, la criminología logra dar un gran paso con el tema de las huellas dactilares, ¿no? La posibilidad ya concreta de que no podamos marcar al criminal, pero que el criminal deje una marca en la escena del crimen que sea factible de permitir su individualización, ¿no? Ustedes saben que justamente el gran descubrimiento que hizo la criminología fue la de plantear que las huellas dactilares se corresponden a un solo individuo, ¿no?
que por lo tanto, si un Estado puede tener un banco de huellas dactilares, es muy fácil individualizar a un sujeto cuya huella aparece en una escena de un crimen. Si bien la Argentina tuvo un gran desarrollo de esto, veníamos con poca eficiencia en lo que era el sistema de soporte, digamos, de las huellas, ¿no? Hasta no hace muchos años atrás, cuando ustedes hacían su documento de identidad por primera vez, se tomaban las huellas en tinta, en un papel que luego iba al Registro Nacional de las Personas. Bueno, desde los últimos cambios que ha habido en la forma de registrar personas, ustedes saben que todo esto está digitalizado, ¿no? Y que por lo tanto no cometan crímenes porque los van a agarrar mucho más rápido de lo que se los agarraba antes, que había que chequear mano a mano una huella con toda la huella, ¿no? Se gana en rapidez. Si a eso le sumamos la nueva perspectiva que abre el tema del ADN, ¿no? Diríamos que aparece todavía una huella mucho más rápida de situar, pero ahí tenemos una dificultad que todavía, por lo menos en nuestro país, no se ha zanjado, ¿no? Porque todos nosotros dejamos, porque el Estado nos obliga, una marca de nuestra huella dactilar en el sistema estatal, pero no del ADN, ¿sí? Entonces, que aparezca ADN en una escena del crimen marca un criminal potencial, pero en realidad no hay contra qué contrastar la marca. No tenemos el ADN de todos los habitantes para decir esto es de este. La huella digital sí, o sea que sigue siendo hoy el sistema de marcado, diríamos, más preciso que tiene la policía, por lo menos en nuestro país. Quiero que tomen en cuenta que yo estoy desarrollando una perspectiva que es la perspectiva criminológica, ¿no? Lo que buscó la criminología desde sus orígenes, poder marcar al criminal, y la manera en que con las nuevas tecnologías va consiguiendo que esa marca adquiera mayor precisión. Luego, si nos da tiempo, vamos a discutir un poco lo que serían los caracteres ideológicos que estarían en juego en esta idea de que toda la sociedad tenga que dejar su marca para poder ser individualizada prontamente. Tomo ahora un autor que en su momento lo trabajamos en psicopatología, después lo fuimos dejando atrás. Es un autor francés de mediados del siglo XIX, se llama Morel de apellido, y si es interesante es porque construyó una teoría de los padecimientos psiquiátricos que en cualquier manual de psiquiatría, yo les voy a leer un manual de psiquiatría que traje de un historiador que se llama Paul Bergerie, un francés, que dedica todo un capítulo a Morel. Él mismo lo califica de místico, de religioso, de anticientífico, pero no puede no nombrarlo por el impacto que en la disciplina tuvo el pensamiento de Morel. Si me tienen un poco de paciencia, les voy a leer un pedacito de este texto de Bergerie, donde comenta dos textos de Morel: el Tratado de las Degeneraciones de 1857 y el Tratado de las Enfermedades Mentales del año 60. Dice Bergerie: muy influido por las tesis metafísicas de su amigo Boucher, Morel ubica de entrada su concepción del ser humano bajo la autoridad del Génesis bíblico. Esto es texto de Morel. El hombre ha sido creado siguiendo un tipo primitivo perfecto. Toda desviación de ese tipo primitivo es una degradación, una degeneración. La posibilidad de esa degradación es favorecida por la acción sobre el hombre de circunstancias exteriores nocivas y como última determinación por el pecado original que lo sometió a las vicisitudes de la vida mundana. Sigue diciendo Morel: la idea más clara que podemos hacernos de la degeneración de la especie humana consiste en representárnosla como una desviación enfermiza de un tipo primitivo. Lo que sería lo esencial del tipo primitivo y por lo tanto de la naturaleza humana es la dominación de lo moral sobre lo físico, es decir, la libre aceptación por el sujeto de la ley moral, de la convicción del deber al cual debe someterse sin protesta. El cuerpo no es más que instrumento de la inteligencia, pero la enfermedad mental tiene como efecto invertir esta jerarquía
y reduce al hombre al rango de la bestia, encadenando la mente a las aberraciones de su instrumento enfermo. Una enfermedad mental no es más que la expresión sintomática de las relaciones anormales que se establecen entre la inteligencia y su instrumento enfermo, el cuerpo. No lo vamos a defender a Morel, pero digamos un poco para tratar de explicar el ahínco de sus afirmaciones, que en aquellos momentos, mitad del siglo XIX, la psiquiatría no había logrado más que convertirse en una especie de ciencia clasificatoria, ¿no? Estudiaba los comportamientos anormales de las personas y hacía listados de esos comportamientos. Pero no existían teorías de la causa que pudieran explicar por qué una persona de pronto deliraba o por qué alucinaba, ¿sí? No había cómo dar la razón de la emergencia de esos fenómenos. Entonces empezaron teorías especulativas, y lo que propone Morel es una de esas teorías especulativas. ¿Qué dice esa teoría? Que el ser humano fue creado por Dios y por lo tanto tiene en sí mismo un elemento divino, que es el alma, viviendo en un elemento terrenal, que es el cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo tiene que obedecer al alma para que respetemos el modelo humano que Dios creó. De alguna manera engendramos una desviación, una degeneración, cuando permitimos que las pasiones de nuestro cuerpo gobiernen el intelecto. Entre medio, yo leí un párrafo donde este hombre afirmaba esta cuestión de que el ser humano normal tiene que aceptar la dominación de lo moral sobre lo físico, ¿sí? Esta es una idea que aquí aparece tangencialmente. Dentro de un rato vamos a tratar de desarrollarla un poco más. El segundo paso que hace Morel entonces es plantear que esta degeneración es hereditaria. Es decir, que si hay una persona que, por lo que fuera, porque digamos, vive en condiciones miserables, porque esas condiciones miserables lo llevan a el consumo de sustancias y todo eso hace que le dé un privilegio a los placeres del cuerpo por sobre los deberes morales, entonces se le engendra ya una especie de desviación respecto al tipo normal. El problema es que él va a engendrar hijos ya desviados, ¿no? Ya con ese germen de la degeneración. Esa desviación se va a hacer cada vez más evidente, pero no hay que hacerse problemas, dice Morel, porque en aproximadamente 4 generaciones esto mismo tiende a autoaniquilarse, ¿no? Quiero decir, el bisnieto, digamos, del primer degenerado ya no tiene capacidad de reproducirse, dice él, ¿no? Por lo tanto no va a dar nueva generación. Estamos en la época también de los primeros descubrimientos genéticos, entonces aparece la pregunta insoslayable acerca de los cruces, ¿no? Quiero decir, un individuo degenerado, un señor degenerado de primera generación, que se casa con una buena chica de familia. Los hijos no van a ser tan degenerados como serían si se casa con la torranta que vive en la esquina, ¿no? Entonces, los matrimonios, que diríamos, cruzan esta misma desviación, más rápido reproducen el tipo de desviación, ¿no? Es una idea que, por ejemplo, pregnó, y yo creo que sigue pregnando, el pensamiento de las familias acerca del candidato o la candidata que elige el muchacho o la muchacha para casarse, ¿no? Esta idea de que debe reunir ciertas condiciones que, aunque sea de una manera un tanto oscura, pueden influir en la herencia, están presentes. También están presentes en las fantasías, por ejemplo, de los padres o madres adoptivos respecto a ciertas conductas que presentan sus hijos adoptivos, que de alguna manera leen como la manifestación de lo que diríamos la familia de origen, la manifestación biológica, genética, de ciertos principios que seguramente provienen de una familia que, si terminó dando en adopción al hijo, es porque moralmente no tendría las mejores condiciones. Hago estas comparaciones para que veamos que, si bien es una teoría de hace más de 100 años, que tuvo un impacto fuerte en la psiquiatría hasta principios del siglo XX, luego decayó, sin embargo, en el pensamiento común de las personas sigue teniendo un impacto,
solíamos decir en las clases de aquella época, muchos diagnósticos presuntivos que muy ligeramente se aplican en las escuelas por parte de los docentes a los alumnos a partir de ciertos comportamientos, suelen recurrir a la teoría de Morel, sin saber que Morel existió y que su teoría existió, ¿no? Esos justificativos que dicen, por ejemplo, ¿y qué querés? Mirá de la familia que proviene, ¿no? O como ocurre, no sé si acá en Mar del Plata, pero en zonas más pequeñas, donde ya hay familias que han, ¿no?, tienen un prontuario, digamos, en el pueblo, una persona que se inscribe a un colegio con ese apellido de esa familia ya sonó, ¿no? Le va a ir mal seguramente y nadie le pone la mínima voluntad. Si quieren seguir la influencia de la teoría en el tiempo, piensen, por ejemplo, que cuando Freud escribe el caso Dora, ya estamos en 1909, 1905, dedica un montón de párrafos a, por un lado, investigar presuntos caracteres hereditarios en la familia de Dora. Por ahí les habrá llamado la atención a los que leyeron el caso, que al principio Freud dice, bueno, tenía una tía que era media tonta, tenía un hermano del padre que se suicidó, otro que parecía borracho. ¿Qué importa todo eso para un caso de histeria? Bueno, importa porque estaba buscando estigmas de esta teoría de la degeneración que todavía estaba en boga en ese momento, ¿no? Acá ya estamos cabalgando, diríamos, entre el terreno de lo que es la criminología propiamente dicha y las ideas que empiezan a surgir del territorio de lo que llamamos psiquiatría legal. Esto todavía no es psiquiatría legal, es psiquiatría pura, no es psiquiatría aplicada al hecho delictivo. Pero de alguna manera esta psiquiatría sostiene un argumento que justificaría los hechos delictivos, ¿no?, en la medida en que provienen de seres degenerados. Y de alguna manera, como bien dice Bergerie aquí, le empieza a dar al psiquiatra un papel de policía de la mente, digamos, ¿no? Porque el psiquiatra es aquel que sabe leer antes que nadie los estigmas de la degeneración. Es un especialista en estigmas. Entonces puede, más rápido que nadie, poder determinar si un individuo es capaz o no de cometer un delito. Incluyo ahora otra vertiente para que nos lleve más directamente al problema de la psiquiatría legal. Hasta finales del siglo XVIII existía en las grandes ciudades europeas un dispositivo que habían determinado en general los gobiernos monárquicos, ¿no?, que era un dispositivo que originariamente había estado en manos de la Iglesia y era un dispositivo de caridad, ¿no?, lo que podríamos llamar casas que daban albergue a los pobres. Más o menos hasta el 1600 eso estuvo en manos de la Iglesia. Hay un sacerdote famoso, San Vicente de Paul, creo que fue San Vicente de Paul, que en París era el que de alguna manera llevaba adelante una orden que hacía servicio a los más pobres, ¿no? Está muy bien estudiado por Foucault en La historia de la locura de la época clásica, ¿no? Este problema que aparece allí para el creyente católico de que desde la perspectiva católica Cristo podía estar presente en cualquier pobre, decía. Entonces hay que darle servicio al pobre. Bien. Hay un cambio ideológico que se da aproximadamente a mediados del 1600, cuando estos lugares son tomados por el poder estatal y son usados como lugares de encierro, ¿sí?, donde siguen estando los pobres, pero ahora bajo la tutela del Estado, ¿no? Se pierde la idea de caridad y se empieza a instalar una idea más policíaca, más de control, ¿no? Tener al pobre controlado, encerrado, para manejar sus comportamientos. Que hayan tenido relación con la producción o no fue variando dependiendo de las épocas y los países. No necesariamente estos lugares también estaban anexados a fábricas que generaban cosas, por ejemplo. No necesariamente. Pero lo que sí eran organismos de control. Finalmente, hacia la época de la Revolución Francesa, estos lugares que en Francia se llamaban hospitales generales, albergaban a pobres, a prostitutas, a huérfanos, a locos y a delincuentes.
a todos aquellos que de alguna manera pululaban por las calles de las grandes ciudades, vivían en las puertas de las iglesias y pedían limosna, o les arrebataban algo, dependiendo de la actitud de cada uno. Toda esa gente convivía en los hospitales generales. El gobierno revolucionario le pide a varios, entre otros a Pinel, que se haga cargo de un par de hospitales generales que había en París. Y lo que hace Pinel es, digamos, dejar esos lugares como hospitales psiquiátricos. Funda los primeros hospitales psiquiátricos y expulsa al resto de la población. Así que de alguna manera también obliga a la creación de nuevas disciplinas que se empiecen a encargar estrictamente de las personas con dificultades socioeconómicas, digamos, ¿no? Lo que sería el incipiente nacimiento del trabajo social, y también que se ocupen de los criminales, ¿no? Él se quejaba mucho de que en los manicomios se albergaban criminales. Bien, entonces, digamos, la psiquiatría intenta recortar un espacio de trabajo y originariamente, estamos hablando de 1790, por ahí, se separa de la criminología. Vayamos ahora a la historia que nos cuenta Foucault en este texto sobre la evolución de la noción de individuo peligroso. Los hechos históricos que de alguna manera volvieron a convocar a la psiquiatría al medio legal. Él señala, por un lado, un cambio en la lógica del castigo, ¿no? Sitúa esto a mitad del siglo XIX, 1830, 1850, por allí. Dice que hasta cierto momento el castigo estaba exclusivamente vinculado con el delito cometido. Yo cometía un delito, tenía tal pena. Como si hubiera una tablita, ¿no? ¿Qué hizo el señor? Mató a un vecino. Bueno, entonces tiene 12 años de cárcel. Con el tiempo, y sobre todo a partir de discursos que empezaron a surgir del lado del derecho penal, Beccaria en Italia, estoy cuidado con los nombres, Bentham, Inglaterra, ¿no? Que escribieron textos acerca del estado lamentable de las cárceles. Bueno, estos textos empezaron a presionar a la justicia penal y a modificar la idea del castigo en dos puntos, diría yo, esenciales. El primer punto es darle al castigo alguna utilidad práctica. Es decir, que el castigo no sea mero castigo, infringiste la ley, entonces perdés algo muy preciado, un brazo o la libertad, sino que también tenga algún carácter educativo, algún carácter reeducativo, podríamos decir. Que de alguna manera el cumplimiento de la pena también sirva para que esa persona pueda reinsertarse en el medio social. A partir de allí, la persona, y no solo el delito cometido, empieza a tener importancia, ¿no? ¿Quién es ese a quien le voy a aplicar la pena? Entonces, dice Foucault, la pena, poco a poco, empieza a estar cada vez más basada en las características personales del criminal. Porque dependiendo de esas características va a ser la pena que finalmente el tribunal le aplique, ¿no? Y esto es muy verificable en la forma en que se aplica la justicia actualmente, ¿no? Por tomar solo un ejemplo, hubo dos casos famosos de hombres que asesinaron a su mujer que, porque eran deportistas, adquirieron cierto predicamento en los medios aquí en Mar del Plata, ¿no? El primero y más famoso fue el de Monzón. El primero que yo recuerdo, seguramente hubo otros, pero digamos que ganó más prensa y más difusión, fue el de Monzón. Luego hubo el caso de un basquetbolista que también asesinó a su mujer, un par de años después. Misma situación, podríamos decir, mismos móviles, todo más o menos parecido, ¿no? Sin embargo, a uno le dieron 7 años de cárcel, al otro le dieron 12 años. Siempre me llamó la atención, ¿por qué? Si el delito es el mismo, ¿no? La relación con la víctima es la misma, porque vieron que hoy día la justicia toma como agravantes o atenuantes el hecho de que yo mate,
qué sé yo, por emoción violenta a un desconocido a que yo prepare la muerte de mi mujer, ¿no? Siempre tiene más peso la pena el hecho de que haya, ¿cómo le llaman? Premeditación. Premeditación, exactamente, premeditación. O sea, que el crimen no haya sido porque sí, sino que yo lo haya calculado. Bien, acá estamos frente a dos crímenes que fueron porque sí, vinculados a la emoción violenta, a la ingesta de sustancias y qué sé yo, con un vínculo idéntico, y sin embargo la pena varió. Porque uno era más famoso que el otro, porque supusieron que Monzón se iba a rehabilitar más rápido, no lo sé, pero llama la atención que un mismo crimen merezca penas diferentes. Bueno, así dice Foucault que empezaron a estar las cosas a partir de 1830-1840. Ya hay una necesidad entonces de los jueces de conocer más en detalle al criminal. Se da, dice Foucault, la extraña coincidencia de que hacia finales de la década del 30, de hace 2 siglos atrás, se dan una serie de crímenes aberrantes sin ninguna justificación, ¿no? Él lo llama crímenes sin razón, sin interés, sin pasión, sin motivo, e incluso sin estar fundados en una ilusión delirante, que sería como el último argumento que la justicia de aquel momento manejaba, ¿no? A ver, no tuviste motivos para matar, no tuviste pasión, no tuviste emoción, no tuviste nada. Bueno, por ahí te volviste loco, por ahí creíste que esa persona a la que mataste era el demonio o era alguien que te venía a hacer daño. Entonces, ¿no? Podría ser una justificación que incluso incide en la pena, ¿no? Ya en aquel momento, el hecho de que hubiera una perturbación mental que de alguna manera determinó el acto, disminuía mucho la pena, porque ustedes saben que, por lo menos hasta el siglo pasado, la idea que tomaba el derecho era que uno puede ser juzgado si comete un acto en entera disposición de libertad. Si hay cierta coerción, ya voy perdiendo responsabilidad sobre el acto. Y si estoy enajenado, he perdido toda responsabilidad sobre el acto. Bien, pero en estos casos no aparecía signo de alienación y no aparecía ninguna razón que se pudiera dar acerca de por qué estos crímenes. Entonces los jueces se encontraban con que no sabían qué pena aplicar. Eran casos aberrantes, pero aparte, dice Foucault, cometidos en la esfera doméstica, ¿no? No eran crímenes vinculados a un hecho violento ligado a un intento de robo, por ejemplo. No, eran crímenes en donde, por ejemplo, una niñera mataba al niñito que tenía a su cuidado, donde una madre, por ejemplo, mata a la hija y después se la come, cosas así que son aberrantes, pero que ocurren también, dice Foucault, en un contexto donde hasta ese momento la justicia no se había metido porque entendía que eso se regulaba naturalmente. Dicho en otros términos, que ninguna madre va a matar y se va a comer a un hijo, que eso va en contra del instinto materno. De pronto empiezan a aparecer madres que se comen a los niños. Entonces, aparece, dice, como una necesidad por parte de los jueces de una explicación que coincide con una necesidad por parte de la psiquiatría de encontrar una mejor legitimación de su saber, ¿sí? Porque la psiquiatría hasta ese momento era vista como algo así como la hermana pobre de la medicina, digamos, ¿no? Una rama que no tenía muy claro, ya digo, las razones causales de las enfermedades, supuestas enfermedades que pretendían tratar. Bien, vamos avanzando. Hay un psiquiatra francés, que es Esquirol, que inventa una categoría a la que llama monomanía homicida, que también Foucault califica de delirio en su texto, ¿no? Pero es un delirio fecundo, porque lo que dice Esquirol es que es un cuadro clínico que no tiene antecedentes ni consecuentes, es decir, no hay signos de la emergencia del cuadro, ni antes ni después de cometido el crimen. Y esta locura lo único que hace es que la persona cometa un crimen. Una monomanía, manía tiene que ver con perturbación mental, monomanía es que es única y exclusiva, no afecta el resto de las funciones psíquicas. Y que es homicida porque, digamos, es una locura que me lleva a matar, ¿no?
Tiene, dice Foucault, dos grandes consecuencias esto. La primera es que se crea una entidad que va a ser coartada para todos los abogados defensores acerca de crímenes cometidos, ¿no? Que si existe una entidad clínica que solo se manifiesta en el momento de cometer un crimen, cualquier persona que cometió un crimen va a querer ser diagnosticado de monómano homicida para que no se le aplique ninguna pena. Por otro lado, dice Foucault, los psiquiatras se ofrecen como los únicos especialistas en detectar pequeños signos posibles de anticipar la emergencia de una manía homicida como para prevenir el crimen, ¿no? Hay entonces un accionar de la psiquiatría legal que siempre ha ido de la mano de lo que podríamos llamar una actitud preventiva del crimen, ¿no? Determinar una característica psíquica, una característica física del criminal o del criminal en potencia, de aquel que todavía no cometió un crimen pero sería capaz de cometer un crimen, ¿no? Y la existencia de un cuerpo de peritos calificados que pudieran distinguir esto y de alguna manera intervenir para evitar el crimen, ¿no? Una fantasía que siempre formó parte de lo que podríamos llamar el amplio campo del derecho penal y de las aplicaciones de las penas. Por el otro lado tenemos la criminología, ¿no? En este punto en donde lo que busca es una huella que pueda determinar la presencia del criminal, ¿no? Y pueda identificar al criminal. Bien, introduzco un tema más que me parece que está también en este contexto y luego me callo la boca si podemos charlar y discutir un poco sobre todo esto. El tercer tema que me interesa incluir tiene que ver con algo que decíamos, ya aparecía mencionado por Morel, cuando él dice es necesario que la dimensión moral se imponga sobre el individuo y se imponga sobre los apetitos de su cuerpo, ¿no? Entonces, se supone que los apetitos de mi cuerpo podrían llevarme a desear tener sexo con una mujer, por ejemplo, ¿no? Y aún si la mujer se resiste, a violentarla y violarla. Y sin embargo, tendría que haber en mí una suerte de dimensión moral que me hiciera concebir que eso que voy a hacer está mal y que, por lo tanto, me inhiba de realizar ese acto, ¿no? Eso que, de alguna manera, en la esfera de mi cuerpo podría impulsar la realización del acto, en mi mente tendría que estar determinado algo que pudiera evitar que yo cometa ese acto. Los distintos procesos revolucionarios que se dieron a lo largo del siglo XVIII en general instalaron una idea que está en la base de casi todos los conocimientos psicológicos que manejamos hoy día, ¿no? Aunque les parezca rara esta relación de los procesos revolucionarios y ciertos conceptos psicológicos, si me permiten desarrollarlo muy brevemente, van a ver que se puede encontrar la relación. Locke, por ejemplo, ¿no? El filósofo y economista inglés que escribe, quizá uno estudia la obra de Locke desprendido del contexto histórico en donde escribe sus obras, pero a él lo que le interesaba demostrar con toda su teoría de la tabula rasa, que seguramente ustedes estudiaron en alguna materia de la facultad, lo que le interesaba marcar es que en el nacimiento somos todos iguales, ¿no? Porque si nuestra mente no fuera una tabula rasa, quiere decir que hay gente que viene con ciertos contenidos preestablecidos y que entonces esa gente, por ejemplo, tiene derecho a ser aristócrata o a ser rey, ¿no? Hay que justificar de alguna manera que el hijo del rey ya no tiene derecho a ser rey en una sociedad que durante cientos de años aceptó que el hijo del rey era el futuro rey, ¿no? ¿Por qué no va a ser más? Porque yo digo que no, y si insisten le corto la cabeza, dijeron los revolucionarios, ¿no? Pero, está bien, muy bravucón, macanudo, pero hay que empezar a sostener esto, ¿no? ¿Por qué digo que el hijo del rey no merece ser el futuro rey? Porque no se diferencia en nada de mi propio hijo, ¿no? No hay sangre real,
no hay nada que determine que la aristocracia es mejor que el pueblo, digamos. Somos tabulas rasas, entonces lo único que nos puede hacer mejores o peores es la instrucción que nos den. ¿Sí? Cuanto más graben en esa tábula que estaba rasa, cuantas más marquitas dejen, más campo de pensamiento voy a tener, ¿no? Bien, entonces la idea de una educación pública y gratuita nace de ahí. Es un principio de la Revolución Inglesa primero y francesa después. Porque ya no es cierto que haya diferencias en el origen. Las diferencias surgen a posteriori. Bien, es una teoría, ¿no? Durante años se planteó que las diferencias estaban dadas de antemano, se empieza a sostener que no sabemos si esto es así o no es así, no importa. El tema es que, a partir de que yo digo que es así, cuando algo empieza a fallar, ¿a quién le van a echar la culpa? A la educación. Si hay criminales, ya no son criminales natos, como diría Lombroso, ni son degenerados, como diría Morel. Son gente a la cual no se le ha transmitido un sistema moral capaz de atenuar los actos que su naturaleza le indica. Entonces ahí aparece toda una esfera que es muy interesante de trabajar también y de historizar, acerca de ese elemento que en nuestro psiquismo debería funcionar como instancia moral, ¿no? Seguramente distintas teorías lo han desarrollado de distintas formas. Yo, la evolución del concepto que más he estudiado fue la evolución del concepto de superyo, que aparece en Freud y que está íntimamente vinculado con esta idea, ¿no? La posibilidad de que haya en el aparato psíquico un elemento que funcione como conciencia moral. Veamos 2 o 3 desarrollos posibles de esta idea y luego abrimos un debate. Recordemos en principio que para Freud todo lo que hay en el psiquismo surge del ello, ¿sí? Son todas derivaciones del ello. El yo es una derivación del ello por contacto con la realidad. El superyo también es una derivación del yo y del ello. Y por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que cualquiera de estas instancias tiene una base libidinal, tiene una base instintual, si queremos decirlo en los términos de la psicología del siglo XVIII. Tiene una base instintual, no es una entidad que provenga, como dice Freud, que decía Kant, del cielo, digamos, ¿no? Del Señor, no viene de afuera. Viene de adentro en relación con algo que viene de afuera. Entonces, él distingue un tipo de criminal. Freud tiene pocos textos sobre criminología, tiene algunos, en un pequeño texto que se llama Varios tipos de carácter descubiertos por la práctica analítica, describe un tipo de criminal al que llama el criminal por sentimiento de culpa. Es un peculiar criminal que comete su delito para que el superyo, que en él es muy cruel, tenga una razón para castigarlo. Es decir, mi superyo me presiona tanto y me hace sentir tan mala persona que finalmente termino cometiendo un acto para darle la razón, ¿no? Me convierto en una mala persona para que mi superyo tenga razones para seguir golpeándome. Digo, es un detalle, ¿no?, que Freud señala, da ejemplos y todo eso, pero lo que me interesa es situar esa relación que Freud empieza a suponer allí entre superyo, conciencia moral y sadismo, ¿no? Un sadismo que una parte de nuestro propio psiquismo ejerce sobre la otra parte. Muchas resoluciones de casos fantaseados que aparecen en series o películas norteamericanas tienen finalmente esta explicación, ¿no? Esa persona que aparentemente tiene un cuadro esquizofrénico, un cuadro de doble personalidad, ¿no?, donde hay una parte de sí que le dice a la otra que cometa el crimen, ¿no? Mr. Brooks, por ejemplo, que le están dando esta semana por televisión, pero hubo muchas, ¿no?, que siguen esa lógica, ¿no? Alguien que es esencialmente bueno, un yo bueno, pero que tiene un super yo que lo presiona y lo obliga a delinquir.
Freud esto era algo así como una especulación teórica de aplicación del psicoanálisis a un campo donde él no se había metido mucho, que era el campo de los actos criminales. Psicoanalistas de la segunda generación tuvieron un papel mucho más directo sobre esto. Me refiero concretamente a Anna Freud y a Melanie Klein, que convivieron muchos años en Inglaterra. Ninguna de las dos era de Inglaterra, pero viven en Inglaterra. Y cada una de ellas tiene una acción concreta respecto a lo que podríamos llamar la infancia desprotegida por efectos de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que si bien no hubo una invasión por parte del eje nazi de la isla de Inglaterra, de todas maneras los ingleses estaban vinculados con los aliados, hacían ataques al continente, y esto creó una modificación en la sociedad en la medida en que todos los hombres que estaban en edad de poder integrar el ejército, integrados al ejército, así que, digamos, la familia sufre allí un desmembramiento, y muchísimas mujeres tuvieron que comenzar a trabajar en distintas fábricas que generaban pertrechos para la guerra, y por lo tanto no tenían con quién dejar a sus hijos. Lo que hizo el gobierno inglés fue crear un montón de instituciones que daban albergue a estos chicos. Es interesante ver cómo las discusiones, parte de las discusiones entre Klein y Anna Freud, tienen que ver con la realidad de estos chicos y con esta temática que estamos intentando pensar, ¿no? Para marcar un hito que de alguna manera divide aguas, podríamos decir que Klein sigue pensando que el superyo es esencialmente sádico y que el superyo es lo que nos hace malos, no lo que nos hace buenos. Y que por lo tanto, si algo había que hacer con esos chicos, era tratar de morigerar los efectos sádicos del superyo. O sea que ella seguía pensando que esos niñitos que ya en la infancia empezaban a cometer ciertos actos criminales, entendamos que para un inglés un acto criminal es robar una goma de borrar, ¿no? Hace poco, con la gente del grupo de investigación en la que trabajo, estábamos leyendo un caso de una analista inglesa de los años 50 que habla de los peligrosos intentos de suicidio de una paciente porque cruza la calle por la mitad y no por la senda peatonal. Si viviera acá y en esta época pensaría que somos una ciudad suicida, digamos. Y quizá lo seamos, no lo sé, pero en principio quiero decir que cierta manera de introyectar la norma en Inglaterra es mucho más firme que lo es en nuestra sociedad. Quiero decir que la dimensión de lo que para ellos es delito, la dimensión de lo que para ellos es peligroso, en nuestra sociedad está mucho más diluida. Bien, pero así todo, esta mujer, que no era inglesa, pero vivía en Inglaterra, decía que era eso, era como un exceso de conciencia moral lo que termina generando actitudes criminales. Anna Freud plantea todo lo contrario, plantea que el niñito es alguien que todavía no tiene un superyo bien formado, y que entonces la actividad terapéutica esencial tenía que ser darle fuerza, fortalecer al superyo, que pudiera salir de esa instancia con un superyo más firme. Como cierre de este debate, yo tomaría a la figura de Donald Winnicott, que es un analista más o menos contemporáneo de estas dos mujeres, y que de alguna manera mantuvo relaciones y discusiones con ambas dos, con estas dos corrientes. Lo que viene a agregar Winnicott, que me parece un dato interesante para pensar ciertas problemáticas actuales de la delincuencia y sobre todo de la delincuencia juvenil, es pensar el acto antisocial, como él lo llama, no como una reacción de un superyo muy sádico o como la reacción de alguien que tiene poco superyo, sino como la reacción de alguien que fue perjudicado en su crecimiento por el medio ambiente, por lo que llama el ambiente facilitador. Lo voy a decir muy breve, después si hace falta lo ampliamos, pero la tesis de Winnicott lo que sostiene es que todo niño, para tener un desarrollo más o menos armónico de su personalidad, requiere de un medio que facilite ese desarrollo, ¿sí? Que aporte lo que es necesario aportar en cada momento para que ese desarrollo se dé. Y entendamos que eso que tiene que aportar no es simplemente abrigo y comida, ¿no?
porque eso lo puede dar cualquier institución que recibe niños. No, él hablaba concretamente de las funciones que posibilitan la organización psíquica del niño, ¿no? Ciertas funciones que necesariamente debe cumplir la madre, ciertas funciones que necesariamente debe cumplir la familia como ambiente facilitador. Cuando alguna de estas funciones falla, no en demasía, pero falla, esto abre en el desarrollo emocional de ese niño una brecha que de alguna manera lo impulsa a llevar adelante cierto tipo de acto antisocial, en general robos, que tendrían como explicación esta necesidad de ir a tomar lo que en su momento no le fue dado. Y para Winnicott, entonces, en ese punto es esencial la respuesta del medio, no ya del medio familiar, sino del medio que recibe el ataque del niño, digamos, ¿no? Por ejemplo, el medio escolar, supongamos, o el almacenero de la esquina al cual el nene, en un momento de distracción, le roba una mermelada, ¿no? Él dice, la forma en que ese acto puede ser sancionado, comprendido, significado, va a determinar la posibilidad por parte de ese muchacho, de ese niño, de reinstalar una relación de confianza, dice él, con el medio ambiente, o de alguna manera perpetuarse cada vez más en un camino de enfrentamiento con el medio social, ¿no? Bien, me callo un poco, así los escucho. Planteen preguntas, ideas, elementos de discusión. Yo me quedé pensando particularmente un poco después de este recorrido, digamos, por distintas ideas y algunas de hace mucho tiempo atrás y que aparentemente han perdido vigencia, al menos en lo que es su aplicación, digamos, porque lo que es el círculo más científico o digamos el campo del saber no las ha reconocido, no las ha aplicado. Como hoy en día, por ahí saliendo de un círculo más académico, se pueden encontrar circulando en la sociedad, digamos. Sobre todo se pueden ver en los medios de comunicación y demás. Sobre todo me quedé pensando en lo relativo a la función del castigo de la pena. Me parece que, si bien está contemplado en nuestro país, digamos, y en muchos, que la función sea una función, digamos, restitutiva, de resocialización, ante la falla de las instituciones, digamos, de lograr ese cometido, otra vez el discurso que sostiene gran parte masivamente es el de, bueno, aumentar el castigo o que el eje sea punitivo. En ese sentido me parece que, y me ha pasado escuchándote, que muchas ideas que iban surgiendo y que aparentemente eran superadas, hoy por hoy se pueden encontrar con facilidad, digamos, en el colectivo, en cualquier lado. Sí. ¿Por qué cuando muchas veces de la oportunidad de que gente cae en esas cosas, ellos siempre se ponen como víctimas del sistema y de la sociedad? Como que, yo hago esto porque mi vida, porque mi situación. Muy poca es la gente que dice porque me gusta, porque he conocido gente que dice porque a mí me gusta la buena vida y me gusta y punto, y voy y robo y me hago bien, nunca se me y se fue, me tengo que trabajar. Pero hay personas. No, pero la posición en la que se ponen, yo he llegado a discusiones como diciendo, se ponen en una posición como que son víctimas del sistema. Yo escuchaba cuando hablaba usted de la posición del último autor que estaba hablando, que decía que tenía una concepción de que ellos eran víctimas de una infancia desprotegida. Y muchos, sin saber este conocimiento ni a este autor, se sienten de esa manera. Se sienten víctimas de... No lo estoy defendiendo, no estoy diciendo apología del robo ni nada. Simplemente estoy diciendo que al hablar con estas personas a veces, sin darse cuenta, te dan a entender eso. Como que se sienten víctimas de un sistema que nos deja de lado totalmente. Entonces todos nos quejamos de delincuencia, de inseguridad, y todos creo que acá, algunos de alguna vez fue víctima de inseguridad o algún familiar de alguno. Y creo que hace falta por ahí aplicar más cosas
darle más espacio y más importancia, porque esto es como todos los conocimientos científicos, estudios de investigación aplicados, y por ahí si se le dieran más recursos a las personas que se dedican a hacer investigaciones por ahí como usted, o otras personas también que se dedican a... siento como que por ahí como está como muy de lado, como que no sé si me dan tanto el espacio. Me pasa eso, yo siento eso y eso me hace poner mal en el sentido de que digo, estoy cansada y que nos pongamos a la postura de sí, pero las cosas siguen igual, nunca se hace nada. Como que me siento así impotente. En ese sentido, eso es lo que me pasa a mí, de mi lado. Por eso a mí me interesa esto. Es lo que yo me quiero dedicar el día de mañana cuando me reciba. Y veo como que es como un lado desprotegido de la psicología. Yo lo siento así, por ahí toda la falta de conocimiento, ¿no? No, probablemente sea muy cierto esto que decís. Yo simplemente sumaría que el problema puede ser abordado desde la psicología, pero no exclusivamente, ¿no? Como vos ves, yo estuve citando, digamos, cuestiones que vienen del derecho penal, cuestiones que vienen de la psiquiatría, la criminología que se ha instituido como una ciencia hoy día. Quizá lo que intentaba esta charla era algo así como hablar del origen no del problema, sino de las primeras respuestas al problema, ¿no? El origen de las ideas en criminología como las primeras cosas que se empezaron a pensar. Como donde nació. Y por lo menos Foucault, y otros autores también, pero sobre todo Foucault, nos ayudan a darnos cuenta que esos discursos, esas disciplinas que se fueron construyendo, surgieron de problemas muy concretos, ¿no? Intentaban darle solución a problemas concretos que se presentaban allí. Entonces, tal vez mereciera la pena que se pudiera dar una discusión mucho más amplia para algo así como cotejar si el problema que tenemos hoy se parece en algo al problema que estas personas intentaban solucionar hace 200 años atrás, ¿no? Porque seguramente hay algunos elementos que pueden ser comunes y hay muchos otros que muy probablemente no. A ver, tomando en cuenta lo que vos decías de la persona que hoy día delinque y cierta argumentación que puede dar acerca de la posición que él ocupa en la sociedad, ¿no? La posición de víctima, como vos bien señalabas, de alguna manera sí está planteada por Winnicott, que es este autor del que yo hablaba, pero hasta donde yo la pude trabajar, y la he trabajado en campos concretos, ¿no? Quiero decir, trabajé por ejemplo en hogares de menores, y yo me di cuenta que muchos chicos que viven en hogares de menores han padecido cierto tipo de situaciones familiares que de alguna manera han los han introducido en este sesgo que Winnicott llamaba de conducta antisocial. Es como que lo naturalizan, ¿no? Antes de encontrar la explicación de parte del chico, lo que yo digo es que la situación de él se podría pensar de esa manera y si la institución que de alguna manera le da cabida consigue aceptar el desafío que supone ser los representantes de la sociedad que de alguna manera lo apartó, que de alguna manera lo signó, y que él recupere la confianza en el lazo social, la posibilidad de que esa persona se reintegre está mucho más lograda, digamos, ¿no? Me parece en ese sentido que, por ejemplo, en el contexto de una de las discusiones que se manejan aquí en la Argentina acerca de la disminución de la edad de punibilidad de una persona, me parece que atenta contra esta posibilidad, ¿no? De que cierta gama de acciones llevadas a cabo por niños o púberes, si son sancionadas por el rigor de la ley, esa sanción ya crea una frontera entre el otro y la sociedad, ¿no? Me parece que hay ciertas
estructuras de la pena como cosa punitiva que separa al individuo de la sociedad. Y que si lo que se buscara es algo así como un gesto que en lugar de apartarlo más, lo tratara de invitar a resituarse, lo que uno puede conseguir siempre es mejor. En este sentido uno puede ver experiencias, las pasan por algunos canales que pasan documentales en la televisión, ¿no? Experiencias que se han hecho de, por ejemplo, no sé, yo he visto radios comunitarias que se han instalado en ciertos barrios, cuestiones vinculadas a no sé, grupos teatrales, grupos musicales que se han instalado en ciertos barrios. La posibilidad de dar a una persona, ¿no? La capacidad de sentirse nuevamente teniendo un lugar en un contexto social, ¿no? Me parece que ahí la sociedad tiene esa manera de reaccionar que siempre tiende a estigmatizar y apartar, ¿no? Es un lugar común, por algo lo citaba yo en la época de Pinelli, un lugar común que ha recibido el delincuente, el pobre, el loco, ¿no? Entonces, comúnmente también los hemos estigmatizado y los hemos apartado y hemos creado instituciones para albergarlos, ¿no? Y esas instituciones, cuando uno las visita hoy día, de lo que más se quejan es de la dificultad que tienen para reinsertar a la persona. Una persona se vuelve loca, la llevan, por ejemplo, al hospital interzonal. Bueno, hay un tratamiento, la siguen un tiempo, qué sé yo, mejora. ¿Y qué hacemos? La familia no quiere saber nada, o lo poco de familia que tiene no quiere hacer cargo. No hay lugares estatales, ¿no? Casas de medio camino, todo eso que la nueva ley la ley de salud mental intenta promover, en los hechos todavía no existen. Por lo menos en nuestra ciudad, diríamos, hay muy pocas casas de medio camino. Entonces la persona tiene que pasar de vivir en el hospital a estar en la calle y hacerte cargo, sos un ciudadano más. Sí, pero no tengo trabajo, tengo malas condiciones, no tengo familia. Hay un problema allí que evidentemente tiene que ver con la composición de nuestra sociedad, nuestra forma de reacción y como cierta tendencia a ir creando, ya digo, islotes de segregación, ¿no? Si uno puede observar el fenómeno desde ese campo más macro, digamos, ¿no? Como si dijéramos, lo vemos desde arriba, desde un avión, y lo que vemos entonces es que hay como dos grandes discursos en este momento, ¿no? El discurso que busca eso, busca que seamos menos segregativos y que de alguna manera abramos más puentes entre el loco y la sociedad, el delincuente y la sociedad. Y está el otro discurso que quiere todo lo contrario. Bueno, hagamos más cárceles, hagamos más manicomios, hagamos más lugares de encierro para encerrar a esta gente y que nos dejen de echar, ¿no? El principio, como decía el compañero, sigue siendo el mismo de 1700, sí, el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Una sociedad que reclama, en última instancia, ¿qué reclama? Háganlos desaparecer, ¿no? Yo no quiero convivir con estas personas. Y como decía la compañera, bueno, de una u otra forma todos hemos ido viviendo circunstancias de violencia social, podríamos decir, ¿no? Robos, raptos, etcétera, etcétera. Ahora, por esas cuestiones del destino, están también poniéndose de moda las violaciones, los abusos sexuales y todo eso. Hay, como alguien señalaba recién, un importante componente de los medios de comunicación que en lugar de hacer de esto un tema que pudiera servirnos a los fines de dar opinión, pensar y qué sé yo, evidentemente lo usan para otros fines, ¿no? Casi diría el fin más mezquino, que es tener audiencia. Entonces uno encuentra, como no había televisión en la época de Morel, uno podría decir, bueno, todos los especialistas y pseudo especialistas que fueron a opinar a los distintos programas de televisión, de todos los canales de televisión en torno a Mangieri, el señor que aparentemente mató a esta chica, todos, sin privarse, han dado diagnósticos. Hablo de psiquiatras y psicólogos, pero con todos, aquellos periodistas también diagnostican, pero digamos, aquellos que de alguna manera tendrían la chance por lo que conocen, no tienen la chance ni la autoridad moral porque no conocen al Señor.
Yo no podría, como psicólogo, establecer un diagnóstico por la imagen del Señor cuando se lo lleva preso. Todo lo que tengo es eso. Nunca dio una declaración. Nunca me permitió que lo entrevistara. ¿Cómo voy a dar un diagnóstico? Es una especie de animalada que, sin embargo, alimenta lo que podríamos llamar la opinión pública. Bueno, ahí tenemos un montón de colegas que se prestan a algo que en ese punto me parece que nos hace más daño como sociedad. El otro aspecto, y disculpen que me ponga insistente con algunas cosas, pero me parece que el otro aspecto es poder hacer un estudio comparativo de características propias de una sociedad o de una comunidad y formas de apego a la ley, digamos, ¿sí? Porque a veces uno trata de importar modelos de acción que se implementaron en otros países y en otras sociedades, sin tomar en cuenta que hay características de esa sociedad, como lo comentaba hace un rato cómicamente respecto a los ingleses, que los llevan ya de antemano a tener una relación con la legalidad distinta a la que tenemos nosotros. Entonces, creo que eso nos lo debemos también, ¿no? Hay algunos estudios que se están promoviendo desde aquí de la facultad en cuanto a justamente lo que tiene que ver con el aprendizaje de la moralidad, ¿no? Pero me parece que sería muy interesante poder ampliarlo en este territorio de la relación de, por ejemplo, los habitantes de la ciudad de Mar del Plata con las normas. No sé si vieron, lo pasaron hace un tiempo atrás por televisión. Hay un filósofo que ahora está medio de moda y aparece bastante en los programas televisivos locales, que hizo en su momento un estudio filmado y que lo pasaron, creo que por Canal Encuentro, de la relación de los conductores de autos de la Ciudad de Buenos Aires con las reglas que rigen, ¿no?, la conducta de los conductores. Era muy simpático el programa porque el asunto era ¿no? Bueno, usted comete infracciones, está cometiendo una infracción. ¿Por qué la comete? ¿Por qué no acata la norma? ¿Por qué si dice que no puede girar en U en una avenida, gira en U? ¿Por qué lo hace? Y la conclusión a la que llegaba este hombre es que los argentinos tenemos con la norma una relación muy particular que en términos psicoanalíticos yo diría es renegatoria, ¿no? En el sentido de decir, sí existe y hay que cumplirla, pero yo no la cumplo, ¿no? Y la justificación es algo así como, bueno, el Estado ya ha dado muestras suficientes de que te caga, digamos, ¿no? En algún momento te va a cagar, entonces desconfía de la norma que te pone. Si la tenés que cumplir porque no te queda otra, cumplila, pero si podés no cumplirla, no la cumples. Y uno diría, sí, quizá defina un tipo de personalidad característica del habitante de la Argentina, quizá esto responda a las tumultuosas relaciones que el habitante de la Argentina mantuvo con el Estado argentino, pero en algún punto es un disparate, porque por esa misma conducta nos seguimos matando en las esquinas, cuando hay un semáforo rojo y el otro no frena porque, bueno, no es para mí, está rojo pero no para mí. Esa idea, ¿no?, volviendo a los psiquiatras, cualquier psiquiatra la calificaría de cuasi delirante, ¿no? Si el semáforo está rojo para todos, ¿por qué no lo estaría para usted? Ya sería un indicio de que hay un pensamiento un tanto peculiar de esa persona. Sin embargo, lo aceptamos con mucha naturalidad y no es un tema al que lleven especialistas a explicar. Y muchos sostienen que por ahí muere más gente en la Argentina por choques de auto, por accidentes de auto, que por violaciones, supongamos. Sin embargo, tiene mucha más prensa un pseudo violador que un asesino del volante, por ejemplo. Que podemos ser cualquiera, porque aparte este es el otro punto que aquí impide, y por eso quizás sea un tema que no se discute mucho, impide la discriminación, ¿no? Porque salvo muy pocos de acá que no tengan registro y no manejen, todos los demás nos sentimos implicados cuando decimos, no respetamos las leyes de tránsito. Sí, alguno puede decir, sí, yo las respeto, pero en algún momento cometieron una infracción. Entonces digo, ahí nos es más difícil segregar, ¿no? Es decir, el malo es el que delinque, el malo es el que viola, nosotros somos los buenos y merecemos otro trato, merecemos vivir de otra manera.
Sí, la actualidad de los debates sobre estos temas son mucho más candentes, ¿no? Hablar de la historia es más fácil, pero lo que nos permite la historia es ver, ya digo, ¿no?, que son intentos que se dieron los seres humanos de pensar en respuestas posibles para problemas que siguen siendo problemas nuestros. Así que o las respuestas no fueron buenas, primera opción, o el problema tiene como una base estructural, digamos, ¿no?, en el sentido de que forma parte de lo humano que somos, entonces no lo podemos erradicar. Bueno, son las 3 de la tarde, ¿les parece que Así es. podríamos culminar aquí? Les agradezco mucho la atención y el acompañamiento.